Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy continuamos conversando sobre estos proyectos que se desarrollan en nuestra facultad y que son proyectos que tienen un alto impacto, que así hemos querido denominarlos. Y el día de hoy vamos a conversar sobre un programa de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión denominado Pueblos Indígenas, Agroecología y Buen Vivir. Un programa que alberga eh, varios proyectos o que ha albergado varios proyectos, un programa que se ha desarrollado ya por muchos años. Para él nos acompaña, bueno, como es costumbre, Daniel Vindas en la co-conducción de este espacio. ¿Cómo está, Dani? Esteban, un gusto saludarlo y darle también la bienvenida a Víctor Madrigal. Eh, Pienso que tenemos un espacio importante para conversar de un proyecto que ya lleva bastante tiempo y pues me parece importante también, ¿verdad?, de la trayectoria que tiene Víctor en este tema de los pueblos indígenas, el acompañamiento, promoción de derechos humanos y las espiritualidades autóctonas. Entonces, sin más, creo que tenemos bastante para conversar hoy. Sí, 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 como nos adelanta Dani, nos acompaña Víctor Madrigal Sánchez, académico de la Escuela Ecuménica, responsable de este programa por muchísimos años, ¿verdad? ¿Cómo estás, Víctor? Hola, muy bien, muy bien. Contento de la oportunidad para manifestar y expresar eh, este trabajo que estamos haciendo. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Víctor, también a vos por sacar un ratito de tu tiempo, ¿verdad? Sabemos que normalmente las agendas están ocupadas, entonces siempre agradecemos que nos den este espacio para poder conversar. Y bueno, un programa en el que también participa, y eso también nos alegra mucho, Daniel Vinda, nuestro compañero de Praxis, que también conoce el trabajo que ha realizado Víctor. Y entonces, bueno, vamos a darle primero la palabra a Daniel para que nos introduzca y empezamos a conversar sobre ese tema. Dani. Sí, bueno, hay que ubicarnos en un programa, ¿verdad?, que es bastante interdisciplinario en la universidad, que es del cual Víctor va a hablar hoy, que es el programa de agroecología, o bueno, pueblos indígenas, agroecología y buen vivir. Eh, Hay que decir también que ya Víctor también lo ampliará, que hay un proyecto, por ejemplo, en la Escuela Ecuménica muy vinculado a este programa, y ya Víctor también comentará qué otras unidades académicas están en este programa, ¿verdad? Eh, Pienso que es importante hablar de algunos antecedentes. Podríamos comenzar eh, dialogando con Víctor en torno a esos antecedentes que hay de este proyecto agroecología, ¿verdad? O bueno, pueblos indígenas, agroecología y buen vivir. El papel que juega también la Escuela Ecuménica, que tiene hoy un espacio especial, digamos, ¿verdad?, en el 50 aniversario y en este ciclo de programas de praxis. Entonces, ¿cuál es el aporte de la Escuela Ecuménica? Es importante hablarlo, ¿verdad?, de los antecedentes, eh, en lo que ha sido este programa. Y en los otros bloques hablaremos un poco más de la formulación que tenemos a continuación, porque es un proyecto que está eh, con un horizonte todavía bastante amplio, ¿verdad? De por lo menos unos 4 años más por ahí, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchísimo de qué hablar, ¿verdad? Porque también hay productos, por ahí hay productos de investigación y otros que se plantean para más adelante. Podríamos comenzar por ahí, Víctor, si estás de acuerdo. Claro, Daniel. Mira, para empezar, hablar de antecedentes del programa Pueblos Indígenas, Agroecología y Buen Vivir, me remonto en primer lugar a mi primer contacto con pueblos indígenas. Tengo que decirlo y confesar, fue fuera del país. Yo conocí los pueblos indígenas en Brasil,
en la región amazónica antes que los pueblos indígenas en Costa Rica. Mi paso como misionero católico me hizo conocer las problemáticas, la riqueza, la diversidad, la belleza de las culturas indígenas. Y a mi regreso al país y después del 2005, mi ingreso a la escuela ecuménica, inicio una etapa de conocer, como digo, no conocía. Y entonces, ya para el 2010, formo parte de una red de pueblos indígenas institucional que fue liderada por la doctora Julia Rodríguez de veterinaria, y juntos hicimos un trabajo interesante. Esos son los antecedentes. Hicimos un trabajo, un poco mi trabajo ha sido siempre hacer vínculos con otras unidades académicas, unir esfuerzos para estar presente y apoyar desde con la camiseta de la Universidad Nacional, la extensión. Y entonces el trabajo que hicimos con Julia fue muy interesante. Recuerdo que una de las actividades más significativas, para no quedarme mucho en esto, era una semana de reflexión sobre los pueblos indígenas, donde teníamos invitados de los territorios, conversatorios, exposiciones, y eso fue los antecedentes más remotos. Luego me inicié con un programa, con un proyecto ya propiamente coordinado por mi persona. El proyecto era metáforas de lo sagrado entre los malecos. Entonces, con el apoyo de otros compañeros y una compañera, Noemi Mejía, de Educología, Educación Rural, hice el ingreso al territorio maleco, que para mí constituyó como la puerta de ingreso al conocimiento de los pueblos originarios de Costa Rica. El proyecto Metáforas, con ese proyecto logramos registrar historias de vida significativas de personas sabias de la comunidad. Un producto que está en proceso de publicación, recientemente es probable que salga publicado, con relatos sobre espiritualidad y cambios culturales del pueblo maleco. Ese fue uno del proyecto, digamos así, el ingreso al conocimiento. Allí, a través de ese proyecto, hicimos como un monitoreo de los cambios culturales, el proceso de cambios, cambios que pueden ser vistos como pérdidas de territorio, de cultura, de identidad, pero también de adaptaciones a nuevas situaciones que viven los pueblos, en los que esos cambios, hay que decir, siempre son deficitarios para los territorios, ¿verdad? Cambia la cultura, pero ellos en ese cambio, y cambian las actividades culturales, pero en esos cambios ellos pierden territorio, pierden el uso del idioma, pierden tradiciones, ingresan a las escuelas públicas, ingresan a las iglesias y decaen las prácticas ancestrales, decaen los rituales, en fin. Ese proyecto permitió hacer esa investigación a través de historias de vida sobre esos cambios culturales. Pues después de ese proyecto, iniciamos con el programa, en la primera etapa del programa. Allí logramos, uno de los objetivos del programa era también coordinar con otras unidades académicas, intentar unir esfuerzos
hacer un trabajo interdisciplinario, teniendo siempre como fondo los territorios, los pueblos originarios, y hemos trabajado en esa primera etapa los derechos humanos, monitoreo de derechos humanos, las espiritualidades en los territorios indígenas y un acompañamiento a organizaciones que están trabajando en los territorios y que de apoyo también fuera de los territorios. Entonces, esa primera etapa se enfocó primeramente en articular las diversas colegas que estaban trabajando para montar un programa con diversos objetivos en los que conviviéramos, por decirlo así, ese trabajo conjunto. Y bueno, creo que como parte de ese trabajo logramos integrar el área de historia con un colega historiador de la sede de Chorotega. En otro proyecto estuvo una colega de bibliotecología y agrarias, ¿verdad? Entonces, agrarias trabajaba la parte de agroecología, la historia buscaba recuperar aspectos y cambios históricos y culturales, y desde el manejo de la información en bibliotecología se buscó también recuperar las historias de vida como libros vivientes, ¿verdad? Y se identificaron en los territorios personas significativas con saberes destacados que ellos mismos indicaron, y se hizo una selección de personas que se consideraron libros vivientes, y a esas personas se les hizo un registro de audio, de video, de fotográfico, donde ellos compartían sus saberes. Estos quedó registrado, y eso es uno de los logros que ha tenido uno de los proyectos adscritos al programa. También anteriormente trabajamos, los colegas de agrarias trabajaron huertos escolares en el territorio Maleco. Aquí también se hizo una investigación paralela al trabajo de construir un huerto. Se hizo una investigación sobre plantas comestibles ancestrales. No se logró hacer el huerto de plantas ancestrales propiamente, pero se hizo una investigación, se hizo una especie de un inventario de plantas comestibles, y se lograron identificar, ahorita no recuerdo, más de 30 plantas que no preciso el número, pero un número significativo de plantas que algunos ya no conocían, que ni siquiera que eran comestibles, ¿verdad? Entonces se hizo un registro fotográfico, una descripción, y bueno, todos estos materiales se devolvieron a las comunidades, ellos que ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces ha sido un proceso además de diálogo, de conocer los saberes, identificar las personas sabias de la comunidad. Ha sido también un proceso de ir conociendo sus necesidades, y ha sido un proceso de aproximarse a los pueblos indígenas como universidad, como uno llega como un profesor, ¿verdad? Y siempre hay una distancia. Trabajar con pueblos originarios implica construir puentes, acercamientos para solventar una desconfianza histórica que muy justificadamente tienen los pueblos indígenas sobre profesores occidentales que vienen a sus territorios,
que sabemos que todo el proceso de colonial y neocolonial ha sido de extracción del conocimiento. Entonces, estos proyectos han ido logrando ese acercamiento, esa confianza para poder trabajar de una forma pues más ágil, ¿verdad? Entonces, recuerdo que en una ocasión, conversando con uno de estos mayores, don Luciano me decía, pero vea, profesor, recuperar para nosotros la cultura es complicado, porque para nosotros, decía don Luciano, recuperar la cultura es recuperar la tierra perdida. Y ven, aquí se abre toda una nuevo horizonte, ¿verdad? Don Luciano, este mayor, me estaba enseñando a mí que recuperar la cultura era necesario, sí, pero que para recuperar la cultura había otro problema que tal vez uno ingenuamente no se había dado cuenta. Bueno, era la tierra. ¿Qué pasaba con la tierra? La tierra estaba, su territorio estaba siendo ocupado por personas no indígenas. Y luego llegamos a conocer más a fondo el problema cuando me di cuenta que por ejemplo, el lugar sagrado, uno de los lugares sagrados, que el río Venado, es uno de los lugares sagrados por excelencia para la cultura maleco, era parte de una finca privada. Entonces, la laguna de Carsi, otro lugar, no, la laguna, bueno, ahorita no recuerdo el nombre de la laguna, era también ocupada por una reserva privada. Entonces, así, los lugares sagrados han sido ocupados y han sido perdidos. Apenas hay una memoria histórica de que esos lugares fueron parte del territorio. Bien, entonces, de Maleco empecé, ya cuando el programa inició, la primera etapa, entramos con el tema de la tierra. Un poco así, esa fue la provocación de don Luciano sobre la vinculación de la tierra con el territorio y con la cultura. Entonces el programa inició con esa parte de el acompañamiento. También entendimos que el problema de las pérdidas territoriales es un problema muy, muy grande y que nosotros, eso nos hizo tener un sentimiento de humildad. No podemos pretender llegar a resolver ningún problema tan grande como ese, que es un problema político, estructural. Entonces, dada la magnitud del problema, lo que entendimos es que había que acompañar las iniciativas que estaban desarrollándose en los territorios. También, además, como un aspecto metodológico, pues nosotros no aportábamos las ideas, eran ellos los protagonistas y desde hace 10, 11 años ha habido todo un movimiento de recuperación del territorio. Entonces, desde el programa entendimos que era necesario acompañar este proceso y allí encontramos en esa búsqueda de contactos, de vínculos con los territorios, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, el FRENAPI. Es una Víctor, organización. ¿Sí? perdón que te interrumpa, tenemos que hacer una primera pausa y vamos a aprovechar ahí para que en el próximo bloque podamos continuar conversando sobre esta relación que mencionas con FRENAPI y ampliar este tema, ¿verdad? De la tierra, que me parece importantísimo, ¿verdad? Antes de ya dar paso a conversar sobre la segunda etapa de este proyecto. Pero vamos a Muy hacer bien. una breve pausa y ya regresamos. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno,
La filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, sus relaciones con la moral y el comportamiento humano en sociedad. Es por esto, en favor de la convivencia, donde la suma de las acciones forja la conducta humana y nuestras costumbres, que debemos actuar con responsabilidad, justicia y prudencia. Esto considerando que nuestras acciones tienen consecuencias incluso sobre nuestro entorno y nuestro porvenir. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos en compañía de Daniel Vindas y de Víctor Madrigal Sánchez. Sánchez los dos, ¿verdad? Conversando sobre este proyecto, sobre este programa de pueblos indígenas, agroecología y buen vivir. Cerrábamos el bloque anterior con un tema relevante, un tema importante que incluso ha aparecido en diversas instancias, medios y demás, que es todo ese tema de la tierra, que es tan importante y que quizá todavía desconocemos bastante de lo que representa. Daniel, te cedo la palabra para introducir este segundo bloque y para que Víctor nos siga contando, ¿verdad? Sobre este proceso y este trabajo que han venido realizando. Y muy importante, esa forma de trabajo, ¿verdad? Con la comunidad como lo han venido realizando. Sí, en efecto, bueno, yo quisiera remitirme a la formulación del proyecto como tal en esta siguiente etapa o la etapa actual, ¿verdad? A propósito del tema de la tierra que integra, desde luego, la soberanía alimentaria de los pueblos, ¿verdad? E integra, por supuesto, su relación espiritual. Yo le llamaría una relación espiritual material, es decir, ellos no ligan una cosa de la otra. Lo espiritual para ellos es el contacto con los ríos, es el contacto con la semilla, ¿verdad? Y desde luego con la tierra y demás. El aire, ¿verdad? El aire puro, el agua, por supuesto, que tienen como parte inclusive de su cosmovisión. La formulación dice lo siguiente: tenemos una ley indígena de 1977 que declara y delimita los territorios indígenas, pero que no se cumple, pues los territorios indígenas ya se encontraban invadidos, algunos en más de un 90%. También dicha ley prohíbe el comercio de tierras indígenas. Sin embargo, la compra y venta de fincas no se ha detenido y el Estado no ha intervenido para evitar esos contratos ilícitos. Para integrar, si no es que más bien, iba a decir para integrar a FRENAPI, pero si no es que más bien FRENAPI nos ha integrado a nosotros como universidad en sus causas, quisiera remitirme y que Víctor pueda ampliar un poco más. Por ejemplo, en lo que pasó en la última asamblea de FRENAPI, por ejemplo, muy poca cobertura de los medios. Esto fue en febrero de este año. Y un dato que yo no podría dejar pasar es que mientras se celebraba esa asamblea de FRENAPI en febrero, ¿verdad?, en la que solamente medios de la UNA cubrieron esa conferencia de prensa, el presidente de la República se encontraba en ese mismo momento negociando no con pueblos indígenas, sino con personal de las piñeras en la zona sur, por ejemplo, que es un lugar, Buenos Aires de Punta Arenas, donde se está trabajando
específicamente, no solo el programa, sino el proyecto Tierra Encantada, del cual yo también formo parte. Esa es una contextualización del tema de la tierra y me gustaría saber qué opina Víctor en torno a esto, porque desde luego que se torna un tema también político, ¿verdad? Claro, Daniel, sí, es un tema político, es un tema complejo en el que intervienen diversos factores, pero es un tema también que toca las fibras más profundas de la espiritualidad de los pueblos originarios. Es el vínculo con la tierra y el desarraigo también con la tierra, que es nefasto para los pueblos. Entonces, el contexto en Costa Rica es, como ya mencionabas, Daniel, es que existe una ley. Uno puede hacerle críticas a la ley, pero al final de cuentas, bueno, existe una ley, no vamos a hacerle las críticas que se podrían hacer, existe una ley desde 1977 que ya había, que por decreto también ya se habían definido territorios y que acaba de determinar las fronteras, los límites de los territorios y establecen los territorios que son inalienables, intransferibles, y que, por lo tanto, no son objeto ni de compra, ni de venta, ni de arrendamiento, ni de herencia entre personas de fuera. Entonces, hay una norma nacional, una normativa nacional clara, hay territorios delimitados, hay un apoyo internacional por una normativa de convenios internacionales a la que Costa Rica ha estado suscrita, pero hay una distancia entre la letra de la ley y la práctica enorme, ¿verdad? Entonces, aquí es el problema. Uno analiza la ley y aunque podrían hacerse mejoras, el problema es que ni siquiera la actual ley se aplica y tenemos territorios que han estado invadidos en más de un 97%, como es Chinaquiche. Entonces, ese es el contexto en que histórico de pérdidas continuas del territorio. Y el Frente Nacional de Pueblos Indígenas es un movimiento histórico en este país que viene a revertir ese proceso de pérdidas paulatinas del territorio. Cuando ellos son determinados, toman la decisión después de que han sido sacados y arrastrados de la Asamblea Legislativa, cuando estaban manifestándose por el proyecto el proyecto de ley de la autonomía de los pueblos indígenas, que acabó siendo archivado. Ellos fueron expulsados de la Asamblea Legislativa y ellos tomaron la determinación de aplicar esa autonomía por sus propias manos. Y desde hace más o menos unos 12 años, ellos iniciaron este proceso de recuperación de tierras. Y este frente, que primero había sido una organización, un foro, se constituyó y evolucionó a partir del liderazgo del Frente Nacional de Pueblos Indígenas y de Sergio Rojas Ortiz y Pablo Cíbar y otro grupo grande de personas que lideraron el proceso. Y entonces aquí en ese contexto es que entra el programa, ¿verdad? Como decimos, es necesario crear estos vínculos y el trabajo ya había logrado, el trabajo previo había logrado ese acercamiento y entonces desde el programa se logró participar, bueno, acercarnos al movimiento al FRENAPI. Ellos nos invitan a las asambleas, participamos de sus asambleas, apoyamos sus acuerdos, buscamos la viabilización de sus acuerdos y apoyamos las gestiones que ellos vienen haciendo
de muchas formas. Una de las maneras es la observación a través del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODAIN. Hemos hecho misiones de observación en momentos en que hay más tensión en los territorios, cuando hay conflictos más serios de racismo, de agresiones. Entonces nos han invitado y hemos elaborado informes detallados con las diferentes partes involucradas y se han hecho todos estos reportes, esos documentos, esas pruebas y evidencias de los ataques, de las violaciones a los derechos humanos, y se ha hecho un reporte a las diferentes organizaciones nacionales e internacionales que monitorean los derechos humanos. Entonces, ahí hemos participado así con ellos. Además, hemos podido acompañar diferentes iniciativas que a mí me parece que una de las pues logros ha sido esto, de que la iniciativa es de los territorios, es de esta organización que lucha por recuperar la tierra, que como digo es un hito histórico. En Costa Rica sola y en todavía Yala ha habido pérdidas paulatinas del territorio y ellos han logrado revertir ese cuadro. Y China Quiché ha pasado de tener un 97% del territorio ocupado a, con la última recuperación, según testimonio de Doris Ortiz, han recuperado el 100% de su territorio. Entonces, esto es inédito y no es el Estado costarricense el que ha realizado este logro, cumpliendo la ley. Son los pueblos, es la iniciativa de ellos mismos de que ha logrado esta recuperación de la tierra. Y bueno, a Sergio infelizmente lo asesinaron el 18 de marzo del 2019, pero el movimiento de recuperaciones de tierra no paró. Recuerdo haber visitado en China Quichá la siguiente recuperación después del asesinato de Sergio, y había una manta en el portón de entrada que decía Sergio vive. A mí me dio o sea, me emocionó mucho llegar a esa visita y encontrar ahí Sergio vive. O sea, la lucha de Sergio continuaba, a pesar de él sido asesinado un tiempo atrás, con la motivación de un grupo de mujeres jóvenes que continuaban recuperando su territorio. Entonces, eso ha sido una parte metodológica del programa que ha involucrado el proyecto Tierra Encantada en su fase 1 y 2, que ha involucrado otras unidades y que como agrarias, ¿verdad? Y me parece que es algo que es un aporte de la Universidad Nacional a nuestro país. A través de los talleres de espiritualidad que hemos acompañado, que no son iniciativa del proyecto Tierra Encantada ni del programa, son iniciativas de los territorios que nosotros facilitamos con recursos, con transporte, con algún apoyo económico. Son espacios de aprendizaje, son espacios para nosotros como miembros de los proyectos, pero también son espacios para ellos mismos retomar sus raíces. Uno de los ejes, por ejemplo, que vincula la espiritualidad con la tierra y toda esta lucha por los derechos, lo sintetizaban en el último taller de espiritualidades bajo el símbolo de la casa común. Y hay que enfatizar que la narrativa de una casa común, una casa de los orígenes, el Usure Bribri, por ejemplo, es un símbolo poderoso donde Sibó, Dios, crea el universo en la forma de una casa cónica.
y esta casa es habitada y es construida con el auxilio de diversos animales por Cibó. Los bribris son semilla que se la ponen dentro de la casa para que germine, fructifique. Y esta simbología de la casa es una simbología que está presente también en los cabécares, también en los malecu, también en los pueblos nove. Entonces hay un denominador común en esta narrativa de origen. Y la casa, entonces, les preguntábamos, entonces, ¿cómo está la casa? ¿Verdad? Todo el taller era cómo se originó la casa, cuáles son las narrativas espirituales por las que se construye la casa y cuáles son las amenazas a la casa, a esa casa común, a esa casa de los territorios. Entonces, esta es una metáfora bellísima, poco conocida, pero que en estas luchas por tierra y por autonomía resulta sumamente pedagógica. Y ellos decían, bueno, el problema que tenemos en la casa es que está siendo invadida, es que la casa en partes está invadida, es que estamos perdiendo nuestras tradiciones, es que la casa está siendo invadida por el cristianismo, por iglesias. Entonces, es una metáfora bellísima que ayuda a entender la situación de los pueblos y también nos provoca a nosotros como académicos y debería provocarnos a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país a conocer más sobre las espiritualidades de los pueblos originarios, ¿verdad? Es un principio ecológico, ¿no? El universo entender el universo como una casa, no es solamente no es un concepto griego de Gaia, sino que es un concepto propio, manejado aquí por los pueblos, ¿verdad? Aquí en este lugar del mundo. Entonces, y que entiendo yo que esto es un aporte también de las espiritualidades de los pueblos originarios para Costa Rica y el mundo. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Y bueno, sí, nos habla Víctor de muchas cosas importantes, el tema de la ley, el tema de su no cumplimiento y demás, que, bueno, nos da para conversar mucho este tema también tan político, como decía Daniel al inicio. Vamos a hacer una segunda pausa, porque ya se nos va el tiempo, vuela cuando estamos en esto, pero ya volvemos para ampliar un poco el trabajo que se hace actualmente de estos proyectos que actualmente conforman el programa y hacia dónde va, que es un programa que todavía, como mencionaba también Daniel al principio, le falta bastante tiempo todavía de trabajo y posiblemente se tendrá que extender por mucho más. Ojalá así sea. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística. Trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me
Me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos en compañía de Víctor Madrigal Sánchez, académico de la Escuela Ecuménica de nuestra universidad, y con Daniel Vindas, también Sánchez, parte de nuestro equipo de trabajo de Praxis TV y que frecuentemente compartimos en este espacio. Bueno, este tema de las tierras, ese tema político que mencionábamos, ¿verdad? También desemboca en otro tipo de problemas, Daniel, que ahora mencionábamos fuera de cámaras. Y el racismo es uno de ellos. Entonces, quizá si tomamos una parte de este último bloque para conversar sobre esto, para hacer mención a esto, y luego ya los últimos minutos los dedicamos para conversar también sobre lo que actualmente se plantea del proyecto. Daniel. Sí, bueno, ligando lo que ha compartido Víctor, que ha dado para montones de relatos, obviamente orales y también luego productos escritos, ¿verdad? Que son las prácticas autóctonas, las prácticas espirituales. Me parece que el tema del el creciente racismo en todo nuestro país, pero sobre todo en estas zonas, ¿verdad? Los pueblos indígenas, eh, contribuye, ¿verdad?, al detrimento de estas mismas prácticas espirituales o la espiritualidad, digamos, que practican estos pueblos. Hay que decirlo, tal vez para acotar un poco. Eh, por ejemplo, el territorio Chinaquichá obedece a los pueblos cabécares, ¿verdad? Eh, Otro territorio que se llama Ujarrás, pero de Buenos Aires y Punta Arenas. Ese territorio es cabécar también. Luego, pues, como ha mencionado ya Víctor, el territorio de Salitre y Cahuágara pertenece a los Bribris, ¿verdad? Y el territorio de Térraba y otros lugares que están por ahí pertenecen a los indígenas Broran, con diferentes prácticas, cada pueblo, pero que se han visto atacadas por estas prácticas de racismo que aquí también me interesa que Víctor como teólogo pueda eh, analizar. Están caracterizadas por un discurso religioso cristiano, que decirlo así. Cristiano en el entendido como ellos lo entienden, ¿verdad? Como ellos lo perciben. No solamente el papel de del obispado, digamos, de la zona, de la provincia, sino también está el papel de crecientes sectores evangélicos o neopentecostales que han estado por ahí generando este tipo de discursos que desde luego ejercen una violencia religiosa importante. Creo que eso da para que Víctor también podamos dialogar en torno al papel en concreto también que tiene este proyecto y este programa de Pueblos, Agroecología y Buen Vivir. Sí, el tema de racismo es fundamental en este campo de trabajo. Infelizmente, Costa Rica, a pesar de que nos jactamos de que es un país democrático y que es un país que observa y cumple los derechos humanos, cuando uno acompaña pueblos indígenas aquí en este país se da cuenta
de que el racismo es estructural en la sociedad costarricense y en cantones como Buenos Aires de Punta Arenas, donde confluyen varios territorios indígenas de varios pueblos, como Salitre, Cabagra, Ujarrás, Térraba y Boruca, son 5, es donde más se aprecia, se identifica el racismo. Y eso es estructural porque está presente a nivel del Estado y a nivel de la sociedad civil y a nivel religioso, como lo acaba de mencionar Daniel. Es sorprendente que, por ejemplo, en las instituciones del Estado se han hecho muchas, no tengo el dato de cuántas denuncias se han presentado en los tribunales de justicia por agresiones y todas han sido desestimadas. No hay una sola persona no indígena que haya sido sentenciada por un delito ni de racismo, ni de agresión. Ha habido desde muertes, la de Sergio, la de Jerry, ha habido personas baleadas, golpeadas, marcadas con hierros calientes, fumigadas con herbicidas. Ha habido muchas agresiones en los territorios y amenazas de muerte muy frecuentes. Y entonces, ¿y qué es esto? Eso es una expresión de racismo, porque no es posible que no se ayude a estas personas a recabar las pruebas para que sea válida una causa para evitar tanto racismo. Cuando hay recuperaciones territoriales, muchas veces el PAN interviene queriendo sacar los niños de los territorios, de las fincas, donde sobre pretexto de proteger los niños, pero con eso están más bien afectando el movimiento y hay una falta de comprensión de esta realidad cultural de las familias. No se puede sacar un niño de un territorio y llevarlo a un albergue no indígena, porque no tienen albergues en los territorios. Entonces, todas estas cosas sumadas, a pesar de que se han hecho avances y que hay traductores en los tribunales, pero no es suficiente. Hay mucho racismo a nivel del Estado. El hecho de que no se haya aplicado la ley indígena por razones políticas es otro elemento de prueba de que no hay una voluntad política, porque probablemente hay presiones económicas por otra parte para que se cumpla, para que no se cumplan los desalojos de los territorios. Hay mucho racismo en la sociedad. Cuando visitamos los campamentos de las fincas que se van recuperando, los testimonios que recogemos de las personas es que nos dicen improperios de todo tipo, no solamente las personas directamente relacionadas con la ocupación, sino los que pasan por la calle sin tener ningún tema en las recuperaciones, nos gritan improperios. O sea, el racismo está presente, a pesar de que en nuestra constitución somos un país ahora ya reconocido como multiétnico y pluricultural. Es realmente muy lamentable. Tanto racismo y en las iglesias, también en los discursos de satanización de las tradiciones religiosas, es muy lamentable en los territorios y es una constatación que hemos venido realizando desde el programa y desde los proyectos. Víctor, a que te interrumpa, pero mencionaste la cuestión de ahora de política estatal, de mejorar a Costa Rica como un estado pluriétnico y demás. Un tema que daría para un programa aparte, es que ahora hay discursos que dicen por parte
de los mismos finqueros y de algunos políticos que todas las personas somos indígenas, ¿verdad? Yo creo que eso hay que dejarlo por ahí abierto porque nos quedan pues ya poco tiempo y hay otras temáticas que por ahí Esteban quiere colocar, pero eso también es importante en algún momento y está ahí todavía para seguirlo analizando, ¿verdad? Esta idea de que todos somos indígenas. Bueno, esto viene a Sí, confrontar mucho la situación. crea confusión, sin duda. Claro, pero es muy conveniente el Por discurso, supuesto, ¿no? O sea, ahora nos reconocemos como tales cuando se ha negado por muchísimos años, ¿no? ujú, Incluso cuando se ha considerado como una característica de inferiorización, ¿no? Entonces, claro, es muy útil utilizar ese discurso. ¿No? Claro, Eh, definitivamente. Ahora es útil. Ahora todos son indígenas porque todos quieren tierra. ujú, Todos reclaman la tierra de los claro, pueblos. es sumamente hipócrita de paso, valga la pena decirlo, ¿no? Pero bueno, Víctor, claramente esto es un tema que nos da para más y a ver, si hablamos de racismo en Costa Rica, yo creo que hemos hecho una serie ya de programas en años anteriores donde también hemos abordado este tema porque es un tema que hay que entrarle y que hay que visibilizar porque se niega muchísimo, ¿no? La idea de que exista racismo en Costa Rica. Y es un tema importantísimo al que hay que entrarle. Pero nos está ganando el tiempo, nos quedan unos 5 minutos y Víctor, quisiera también que aprovecháramos el espacio para que nos cuentes sobre lo que se hace actualmente en el programa, hacia dónde se dirige. Sabemos que el programa está renovado todavía hasta el 2027, o sea, todavía hay 4 años más. ¿Verdad? Hacia dónde también se dirige, porque sabemos que no es un programa que parte de lo que acontezca nada más, sino que ya tiene muchos años de planificarse y tiene horizontes muy claros, ¿no? Sí, en poco tiempo que nos queda, bueno, decir que el programa tiene un eje de agroecología, de soberanía alimentaria, que los colegas de la Escuela de Agrarias están promoviendo en Guanacaste de Ujarrás. Es una localidad del territorio Cabécar de Ujarrás. Allí están desarrollando eh, una experiencia con semillas nativas, semillas de maíz y de frijoles. Eh, También estamos trabajando el tema de las espiritualidades indígenas, como decía, realizando talleres eh, de socialización, de puesta en común de las espiritualidades. Es interesante porque en Costa Rica tenemos 9 pueblos indígenas. Comúnmente se dice que son 8, pero en realidad son 9 pueblos indígenas. Cuando hemos hecho un taller, ellos encuentran novedosa las espiritualidades, inclusive de sus vecinos, por esa falta de comunicación. También hemos facilitado encuentros de intercambio de personas recuperadoras. El último fue hecho en Salitre con personas de las recuperaciones cercanas, inclusive de Chinaquichá, que no es tan cercano, pero teníamos ahí un grupo de como 18 personas. Entonces, muy enriquecedor cuando ellos comparten sus experiencias de lo que ha sido, de lo que han pasado para recuperar una tierra, cómo se prepararon para recuperarla, lo que han tenido que hacer, los aprendizajes de una recuperación, cómo gestionar la solidaridad, cómo gestionar también las alertas ante las violaciones, todos estos temas muy ricos. Eso es parte del trabajo que estamos realizando desde el Tierra Encantada, que es el proyecto que ahora, principal proyecto
que trabaja el programa. También tenemos lo que es el acompañamiento de derechos humanos. Y aquí una perspectiva a futuro es que el programa se convierta en un observatorio de derechos indígenas. Eso está en construcción. Hemos venido monitoreando, apoyando el tema de derechos humanos, participando en misiones de observación de derechos humanos, haciendo visitas en tiempos en que hay mucha tensión en los territorios, como una forma de acompañar. En una ocasión ya salimos amenazados y escoltados por las patrullas, por 3 patrullas, salimos de Cabagra escoltados porque nos amenazaron que nos iban a quebrar los vidrios de los carros. Pero bueno, hemos estado ahí, entonces, en esos momentos de crisis y entendemos que una perspectiva del programa es evolucionar hacia un observatorio. Eso es algo que está en construcción, es una perspectiva futura que esperaríamos implementar en un futuro cercano. Estamos trabajando en la creación de una metodología y bueno, ver otras experiencias en otros contextos y bueno, ver qué alcance le damos al observatorio. Entendemos que es necesario coordinar, es necesario acercarnos a otras experiencias que también se están haciendo, por lo menos aquí en la región centroamericana, y hay, bueno, esa posibilidad de hacer un trabajo tal vez ya no interunidades, sino interuniversitario en la región centroamericana. Pero eso todavía tenemos tiempo, 4 años todavía para ir pensando y viendo las posibilidades. Estamos trabajando con Daniel, participando en lo último que hemos estado haciendo es trabajar registro de vidas, registro de historias de vida de personas significativas en los territorios, como una forma de registro de sabiduría, de conocimientos, de tradiciones espirituales, culturales. En eso estamos en la actualidad. Seguimos colaborando estrechamente con el FRENAPI. Ahora mismo estamos coordinando el día de hoy para el próximo encuentro. Tenemos un taller de derechos humanos ahora el fin de mes en el territorio Biribiri de Salitre y continuamos en ese trabajo de acompañamiento. Hay que destacar nuestro método. Ya un poco para cerrar, creo que una de las metodologías del programa es el acompañamiento. Hay que enfatizarlo, acompañar en los procesos de recuperación de las tierras, de la cultura, de la identidad. Y en esa línea también hemos estado denunciando las violaciones, hacemos seguimiento de medios de comunicación social para elaborar informes a las autoridades sobre lo que está pasando. Y creo que la Universidad Nacional, a través del programa, tiene una presencia significativa en los territorios. Y creo que en muchos lugares y en el Cantón de Buenos Aires, donde hay tanto racismo, es bien reconocida la Universidad Nacional, que ha tomado parte con los pueblos indígenas y con el FRENAP. Y creo que eso es importante. Tenemos que tomar una posición. Somos la universidad necesaria y en Buenos Aires hay ellos tienen conocimiento de que la Universidad Nacional acompaña los territorios y los problemas de tierra de los pueblos indígenas, y creo que eso es un logro importante que hemos ido construyendo poco a poco. Pero bueno, creo que el tiempo se está acabando. Sí, se nos va el tiempo.
Muy bonito el programa, Víctor, creo que lo hemos disfrutado y de esta manera también todas las personas que lo están viendo. Y bueno, nomás agradecerte el tiempo, el espacio. Daniel, igualmente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y muchas gracias a todos y a todas quienes nos observan. Hoy nos vamos con una canción bastante afín a este tema. Esta canción de la agrupación nacional Los Hambrientos, y esto que se llama Anoche mataron a Sergio. Hasta la próxima. Chao. De avanzada imperialista que no sació su ambición. Hoy un estado cómplice del exterminio de pueblos originarios en silencio se quedó. Se agota la sangre, se extingue la luz, se acaba la vida. ¿Qué vas a hacer tú? Anoche mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. Sicarios del terrateniente, el asesino es el burgués. Sin castigo su violencia solo crece más y más. El mal gobierno no protege originarios, pues pagan los millonarios su campaña electoral. Se agota la sangre, se extingue la luz, se acaba la vida. ¿Qué vas a hacer tú? Anoche mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. Sicarios del terrateniente, el asesino es el burgués. Mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. Sicarios del terrateniente, el asesino es el burgués. Anoche mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. Sicarios del terrateniente, el asesino es el burgués.